Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días a todos. Es un privilegio tenerles con nosotros en esta mañana para poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer algo que hicimos la vez pasada, pero seguir en el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a seguir estudiando sobre la Nueva Jerusalén. Esto es la segunda parte, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a orar antes de iniciar en esta mañana. Padre soberano, Dios todopoderoso, te damos las gracias en esta oportunidad para poder acercarnos a ti, para poder aprender de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder captar la revelación que tú nos has dado de ti mismo, de tus planes futuros. Guíanos para sacar buen provecho de este tiempo, por obra del Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre de nuestro gran Señor, el Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada enseñamos sobre el cielo nuevo, la tierra nueva, y que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo de parte de Dios. Dios va a morar entre su pueblo. Va a enjugar toda lágrima de sus ojos, de los que son su pueblo, sus hijos. No habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es el plan de Dios. Y Dios se identifica en la sección de la semana pasada como el alfa y la omega, el principio y el fin. Este Dios todopoderoso ofrece al que tiene sed de Dios, sed de conocer la verdad, a darle gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué promesa? Promete dar vida eterna para la persona que le busca y pone su confianza, obviamente, en Él y lo que Dios ha hecho por medio del Cordero de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Dios establece una relación con la persona de ser su Dios y esta persona será su hijo. En la porción de hoy,
Dios revela más detalles de la Nueva Jerusalén. Inicialmente vamos a leer los versículos 9 al 14 de Apocalipsis capítulo 21, 9 al 14. Eso es parte de una sección que yo llamo visión y descripción de la Nueva Jerusalén. Visión y descripción de la Nueva Jerusalén. Versículos 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tomamos una pausa para reflexionar sobre esta sección. Son palabras de un ángel que Dios ha enviado. Cita quién es el ángel ahí, uno que era de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Pero palabra de ángel. Y está diciendo al apóstol Juan: ven acá, yo te mostraré la desposada, o la novia, la esposa del Cordero. Una revelación. Allí está hablando la ciudad como si fuera la novia o la esposa. Pero notamos que le llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Esto tiene significado para los judíos y para nosotros que tenemos el Antiguo Testamento. Un monte alto, grande y alto, recuerda a las personas de Sinaí, el monte de Sinaí, donde el pueblo tuvo un encuentro con Dios que produjo temor. Hubo muchos truenos, una voz de trueno. Dios descendía sobre el monte con humo. Y el pueblo, con ese encuentro, tuvo temor de Dios. Pero era la revelación en este incidente de los 10 mandamientos y otras enseñanzas que Dios les estaba dando. En cierto sentido, era el origen de la nación en sentido organizado. Se estaban organizando con leyes sobre cómo funcionar. Sinaí, un monte alto y grande. Pero en Ezequiel, capítulo 40, versículos 1 y 2, nos dice algo interesante también. Ezequiel, capítulo 40, versículos 1 y 2. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. El pasaje está hablando de una gran visión de un templo restaurado y la tierra de Palestina. Es una referencia en el contexto al milenio.
pero el profeta fue puesto sobre un monte muy alto. Momentos buenos, la presencia de Dios, los planes de Dios. Aquí tenemos otro encuentro con Dios con otra finalidad, revelarse más completamente. ¿Cómo es el plan de Dios de morar con su pueblo y sin nada de pecado presente? Notamos en este capítulo un tremendo contraste en la cena que acabamos de mencionar, de ser llevado a un monte grande y alto, en Apocalipsis 17:3, donde Juan fue llevado en el Espíritu al desierto para ver la gran ramera sentada sobre la bestia. Un contraste entre desierto y monte alto. El desierto representa soledad y pecado, lugar de juicio. Muy notable la diferencia. Algo malo ahí. Algo iba a suceder. El juicio de Dios sobre la gran ramera, sobre la gran Babilonia. Aquí se está mostrando algo muy distinto. La morada de Dios entre su pueblo. Y todo bello, todo puro, todo bueno. Y lo que dice, le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Esta ciudad representa la gloria de Dios. Fascinante. Es una repetición en parte de lo que vimos la semana pasada, los primeros versículos del capítulo 21, pero está agregando más detalles de la ciudad ahora mismo. Su fulgor era semejante al de una piedra de jaspe, diáfano como el cristal. No todos nosotros somos tan conocedores de piedras preciosas como el jaspe, pero estamos hablando de algo muy especial que Dios tiene planeado. Y puesto que una ciudad no es una novia, se está comparando aquí a una novia por su belleza y su relación íntima con Jesucristo, el Cordero. Una relación estrecha entre estas dos cosas. La descripción física pensamos que es literal, porque manifiesta la gloria de Dios. Dios lo está revelando de esta manera y quiere que sepamos lo que viene, lo que son sus planes. Un comentarista, John Walvoord, dice, como la gloria de Dios es la suma de sus perfecciones en sus manifestaciones, así la Nueva Jerusalén refleja todo lo que Dios es. Refleja todo lo que Dios es. Las perfecciones de Dios. Refleja. No es Dios, pero refleja la realidad de quién es Dios. Y otra vez, el contraste evidente que observamos. Y es importante hacer estas observaciones del libro de Apocalipsis. Capítulo 17 y 18, que Martín enseñó hace poco. La gran ramera, la ciudad de Babilonia, que era de la tierra y simboliza pasión sin freno, pero pasión pecaminosa, sin freno, la maldad del hombre, el rechazo de la gente hacia Dios. Una vida sin Dios, una vida donde la maldad reina, una vida totalmente distinta, y tienen que enfrentar el juicio de Dios. Pero aquí tenemos la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, el máximo de lo que es puro y bello. Representa el carácter puro de Dios. Contraste muy notable. La vida sin Dios, las complicaciones, las peleas, los daños que lo hacen los unos a los otros,
o la Nueva Jerusalén con la presencia de Dios sin pecado. Diferencia muy marcada. Los versículos 12 al 14 que leímos da una descripción del muro de la ciudad. El muro alrededor, que era común en muchos lugares en el pasado, tenía un muro de protección. Y grande y alto, con 12 puertas, 12 entradas. Pero había 12 ángeles. Un ángel para cada puerta, obviamente, creo que es la idea. Y había nombres inscritos en cada puerta de las 12 tribus de Israel. Entonces está realmente hablando del pueblo de Israel que habían creído genuinamente en la promesa de Dios, presentes aquí en la Nueva Jerusalén. Había 3 puertas en cada dirección. Oriente, 3 puertas. Norte, 3 puertas. Sur, 3 puertas. Occidente, 3 puertas. Y el muro tenía 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Okay, ya agregamos los 12 apóstoles. Nuevo Testamento, tiempo de Jesucristo. 12 cimientos para el muro. Nos recuerda en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Hablando de los que creen en Jesucristo, formando parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aquí se está poniendo los nombres de los 12 apóstoles. Una conexión aquí, sin duda. Indica que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos recibieron enseñanza de Dios, claridad de parte de Dios, y proclamaron primeramente el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios. En los versículos 15 al 21 encontramos algo sobre el tamaño y la descripción de la ciudad. Y vamos a leerlo. Versículos 15 al 21. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, o sea, el ángel, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de sus puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Es impactante. La ciudad que viene descendiendo del cielo
estaba en forma de cuadro. Su longitud y su anchura igual. Pero también agrega en el comentario también su altura igual. Estamos hablando de forma de cubo. Algunos piensan que puede ser pirámide. Es posible, pero me inclino más a la idea de cubo. Dios está presente en una ciudad con simetría en todo aspecto. Pero dice 12,000 estadios. Y puesto que nosotros no medimos las cosas como estadios, estamos hablando de aproximadamente 180 metros por estadio. Al hacer la multiplicación, terminamos con 2,160 kilómetros. ¿Captan eso? ¡Qué ciudad tan tremenda! 2,160 kilómetros de ancho, de longitud y de altura. Esto no es cualquier ciudad. Tremendamente grande. Imposible de imaginar en su grandeza. Y el muro era de 144 codos. Tampoco estamos acostumbrados a medir en codos. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. Estamos hablando de 64.8 metros de altura. Esto es un muro alto, pero en comparación a la altura de la ciudad no es nada. Increíble lo que Dios está presentando aquí. En 1 de Reyes, capítulo 6, versículo 20, estamos en el contexto del templo de Salomón. 1 de Reyes, capítulo 6, versículo 20. 1 de Reyes, capítulo 6, versículo 20, dice: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. El lugar santísimo del templo era de un cubo. Longitud, anchura, altura, todo igual. Obviamente lo que se está presentando en Apocalipsis, muchísimo más grande, pero la forma de cubo. El lugar santísimo del templo era el lugar especial donde moraba la presencia de Dios, la gloria de Dios, y solamente el sumo sacerdote fue permitido entrar un solo día en el año, el día de la expiación de los judíos. Un lugar sagrado, la presencia de Dios, la gloria de Dios. La ciudad de Nueva Jerusalén era de la misma forma, y era la morada de Dios. Es lo que se proclamó la semana pasada, en la porción que leímos, versículos 1 al 8. El lugar de la presencia de Dios. Increíble. Pero el espacio ya es para todos, no es solamente para el sumo sacerdote. Para todos los que han puesto su fe en el Cordero, que quita el pecado del mundo. Que se han arrepentido de sus caminos, de su rumbo de vida, independiente de Dios, y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz, por nosotros, cargando con nuestros pecados, tomando el juicio que nuestros pecados merecían.
Estas son las personas en la Nueva Jerusalén que experimentan la presencia de Dios en forma semejante con toda esta belleza. Increíble. El material del muro y de la ciudad. Describe aquí el material del muro que era de jaspe. Pero también dice la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio limpio, purísimo. Los cimientos del muro estaban adornados con toda piedra preciosa. Eran las mismas piedras preciosas en la ropa de gala del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Yo no soy experto en estas piedras preciosas. Yo no soy conocedor de estas cosas. Pero leyendo, encuentro algunos detalles, quizás no perfectos. Jaspe tiene algo de verde en su color. Zafiro, un azul que hoy día se conoce como lápiz lazuli. Ágata, verde. Esmeralda, otro tono de verde. Ónice, capas de rojo y blanco. Cornalina, rojo como sangre. Crisólito, en el pasado era de color dorado. Berilo, un verde como del mar. Topacio, un verde amarillo y transparente. Crisopraso, otro tono de verde. Jacinto, violeta. Amatista, púrpura. La gran variedad de piedras preciosas. La gran variedad de tonos, de colores. Es posible imaginar un poco la belleza de los diferentes colores. Será más allá de lo que somos capaces de producir nosotros. Verlo será estupendo. Vamos a quedar con la boca abierta de ver lo que ha hecho Dios, muy a propósito, sus planes perfectos para esta ciudad, la Nueva Jerusalén. El plan de todo esto es reflejar la gloria de Dios, la belleza de su santidad, a través de esta clase de belleza. La belleza de la ciudad es como una hermosura extrema que habla de la sabiduría infinita de Dios y el poder de Dios, pero también de su gracia. Esa gracia que ha extendido a nosotros, los objetos de la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, no por lo que hacemos, sino puramente por este favor de Dios que no merecemos. Pero dice las 12 puertas, eran 12 perlas. Imposible pensar en un tamaño de esta clase. Una perla por puerta. Estamos hablando de algo grandísimo, impensable. Cada puerta, una perla gigantesca. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Caminar en una calle de oro. Si nos cuesta creer todo lo que se revela en este capítulo acerca de esta ciudad, su tamaño, sus características, y es fácil para alguien decir, pues debe ser un símbolo de algo, pero sin poder definir exactamente de qué.
debemos recordar, si el Dios creador hizo todo el universo con su grandeza, y ni hemos podido ver lo extenso, lo inmenso del universo, por los telescopios mejores que hay. Si el Dios creador pudo hacer lo que es nuestro mundo, lo que es nuestro universo que percibimos, esta es otra creación. ¿Cómo podemos dudar de la capacidad de hacer todo lo que dice acá? ¿Va más allá de la capacidad de Dios? No. ¿Va más allá de nuestra capacidad de entender? Sí. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir que no puede ser? A nivel humano, con nuestras limitaciones, ¿cómo podemos declarar que lo que Dios ha revelado no es así? No es para nosotros tomar esa decisión. Dios se reveló lo que quería revelar. Y este es su último libro. Y está hablando del estado eterno. El tiempo después del milenio. Algo significativo. ¿Quién puede dudar de lo que Dios es capaz de hacer? Esta ciudad de estas dimensiones, increíble. No hay nada semejante en la tierra actual. Nada semejante. Pero así es nuestro Dios. Porque no hay nadie semejante a Él en sus capacidades. Vamos a examinar en los versículos 22 al 27 la realidad de la presencia de Dios en la ciudad. La realidad de la presencia de Dios en la ciudad. Versículos 22 al 27. El apóstol Juan dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La realidad de la presencia de Dios en la ciudad. Juan comenta, no hay templo. No hay necesidad de templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso, qué descripción tan buena, es el templo de ella, y el Cordero. La referencia al Señor Jesucristo en Apocalipsis muchas veces es como el Cordero de Dios. Cuando habla de la palabra templo aquí, la palabra utiliza en el griego la palabra naos. Había dos palabras en griego para templo. Hieron, que habla de todo el conjunto, todo el entorno del templo, todo el área grande. Y naos, el santuario específico, el lugar santísimo, donde moraba la presencia y la gloria de Dios. Esta es la palabra aquí. Naos, no había templo, no había necesidad de un lugar santísimo. No había necesidad de limitar el acceso a una sola persona. Los creyentes ya tienen acceso directo con Dios para tener comunión íntima con Él sin ninguna barrera.
De hecho, es lo que tenemos hoy día. Pero en ese momento no habrá nada de pecado. La comunión íntima será hasta muchísimo mayor. Todo esto es el cumplimiento definitivo de todo lo que decía las Escrituras en cuanto a la relación estrecha con Dios. El cumplimiento definitivo. Una comunión tan especial con Dios. No hay necesidad de lugar para un lugar santísimo. Dios mora entre su pueblo. Y notamos lo que dice la luz de la ciudad. No hay necesidad del sol ni de la luna. Cosa conocida desde la creación. Dios puso estas dos cosas. ¿Cuál es el motivo? La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios es tan brillante que no hay necesidad ni de sol ni luna, ni luz artificial, como experimentamos muchas veces en nuestras casas. Increíble lo que está diciendo allí, pero está hablando de la grandeza de nuestro Dios, su revelación de sí mismo. Jesucristo se identificó como la luz del mundo. Y vemos el uso del apóstol Juan en su evangelio y una carta del término luz en sus escritos. Vamos a observar algo allí. Un poquito de trasfondo, teología bíblica referente a luz en relación al Cordero, en relación al Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 7 a 9. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 7 a 9. Dice el texto: Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de la encarnación, está hablando del Señor Jesucristo. Pero era Juan el Bautista que viene inicialmente para dar testimonio de la luz. Pero la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Capítulo 3 de Juan, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Jesucristo está hablando con Nicodemo y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de sí mismo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No querían ser reprendidas estas personas por sus obras. Rechazaron la luz. Capítulo 8 del Evangelio, capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús hablando: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 12, versículo 35. Juan 12, 35.
Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Su presencia entre ellos, Él era la luz. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz, no hay nada de tinieblas en Él. Para poder tener comunión con Él, necesitamos andar en luz, confesando nuestros pecados, hablando del día de hoy, provisión que nos ha dado Dios, para no permanecer, sino confesar y recibir el perdón de Dios. Claramente la luz se relaciona con Dios y con su Hijo Jesucristo. Su luz es suficiente y no hay nada de tinieblas en la presencia de Dios. No hay nada de tinieblas en la Nueva Jerusalén. Absolutamente nada. Nada de pecado. La luz que provee Dios por su propia gloria. Y menciona, versículo 24 en adelante, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y nos preguntamos de cuáles naciones se están hablando y cuáles naciones se han convertido completamente al Señor Jesucristo. No tenemos claridad completa de todos estos detalles, pero debemos entender que en el griego la palabra que muchas veces se traduce naciones es la palabra etne. Etne. Se refiere a los gentiles. A veces se traduce como naciones. Por ejemplo, en Mateo 28, 19, la gran comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Panta, ta, etne. A todos los grupos étnicos. Estamos hablando de los gentiles. Las puertas de la ciudad nunca serán cerradas de día y no habrá noche. No hay inseguridad de ninguna clase. No hay necesidad de porteros en los edificios como medida de protección para los que residen en edificios o conjuntos cerrados. La gloria y la honra de los gentiles se llevarán allá. Y uno pregunta, ¿quiénes son estos gentiles creyentes que no forman parte ni de Israel ni de la iglesia, que moran en la ciudad? Porque en la ciudad es Israel y la iglesia. La respuesta que puedo dar son gentiles que creyeron durante la tribulación o durante el milenio. Habrá personas que nacen durante el milenio y tendrán la oportunidad de confiar personalmente en el Señor Jesucristo
o solamente someterse porque están obligados a hacerlo. Jesucristo juzga toda maldad prontamente. Son personas que lleguen a confiar en el Señor Jesucristo, pero no se califican como parte de Israel ni de la iglesia. Entonces son creyentes genuinos. Llegan a la ciudad, entran a la ciudad sin complicación. Pero dice claramente aquí, no entrará en la nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que son creyentes de verdad. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Son los creyentes que han puesto su fe genuinamente en la persona de Jesucristo. Todos los que estarán en el estado eterno, en la nueva Jerusalén, estarán por la gracia de Dios. Nadie gana su entrada por sus buenas obras. Nadie. Después de tantos años de un mundo lleno de pecado y maldad, el estado eterno será completamente diferente. Esos son planes de lo que Dios tiene para nosotros, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y para personas que pueden estar viendo y escuchando y no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, tienen la oportunidad de hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Tomó el juicio que nuestros pecados merecían. Era nuestro sustituto, igual que los animales en los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero era el sacrificio definitivo, el sacrificio perfecto, sin necesidad de repetirlo. La respuesta nuestra es arrepentirnos del rumbo de nuestra vida, que no tomó en cuenta a Dios en todas las cosas. Vivimos para nosotros mismos, escogimos nuestro propio camino. Y poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, creyendo que lo que Él hizo fue suficiente para darme perdón de mis pecados, para darme vida eterna, la vida de Dios, la relación con el Padre y con el Hijo. Cada persona que no lo ha hecho tiene la oportunidad de hacerlo todavía. La invitación está presente. Hay que aprovecharla. Diciendo esto delante de Dios, manifestando nuestro arrepentimiento y confianza en Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo. Pensemos en unas aplicaciones. Este es un pasaje tremendo. Yo encuentro declaraciones de verdad, y hay muchas, pero voy a simplificar un poquito. Lo puse usando una oración aquí que encuentro en el principio de esta sección. La gran ciudad santa de Jerusalén va a descender del cielo, de Dios, y Dios va a morar entre su pueblo por toda la eternidad. Dios ha revelado esta verdad. Pero yo quisiera agregar algunos pensamientos derivados de esto, de lo que encontramos. Dios es soberano sobre toda la historia. Estamos hablando de la culminación de la historia, pero Dios es soberano sobre toda la historia, desde el principio de la creación hasta este momento de estado eterno. Los planes de Dios son perfectos, más allá de nuestra capacidad de comprender. ¿Cómo podemos comprender la plenitud de lo que se está revelando aquí? Creo que es imposible. Pero podemos creer lo que Dios ha dicho. Y podemos acercarnos
a nuestro Dios. Dios provee para una comunión íntima constante con los que son sus hijos. La morada de Dios está entre su pueblo. Quiere tener una comunión íntima, relación con su pueblo. Qué privilegio que Dios nos da. Ahora mismo experimentamos comunión. En el futuro será más plena. Difícil de comprender la plenitud de lo que será. Otro pensamiento. La presencia y la gloria de Dios y el Cordero son tan brillantes que es la única luz que se necesita en la Nueva Jerusalén, el estado eterno. Y estamos hablando de esta ciudad tan grande. Es la única luz necesaria. El Cordero de Dios, y expresado de esta manera, el Cordero, muchas veces, tiene un lugar muy prominente en la Nueva Jerusalén. Un lugar digno de Dios el Hijo, que se encarnó para vivir aquí en la tierra. Entre nosotros los pecadores, se resucitó al tercer día. Luego ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. El Cordero de Dios tiene un lugar muy prominente en la Nueva Jerusalén, y con razón. Él es digno de todo esto. El Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, es victorioso sobre todos los poderes de las tinieblas. Y es Rey de reyes y Señor de señores. Los poderes de las tinieblas fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Junto con la bestia, el falso profeta, y los que no creyeron en el Señor Jesucristo. En el día de hoy, ¿qué podemos decir? Muchos tienen dificultad de creer que Dios es soberano y Rey sobre todo. Hay algo que en la mente nos dice que sí, pero hay otra cosa que nos dice, ¿pero será en esto? ¿Es soberano? ¿Me va a cuidar en esta situación? También, a veces pensamos que Dios es débil para respondernos en oración. Y pensamos que nuestros problemas son más grandes que nuestro Dios. Dios chiquito, problema grande, sin solución. Porque no creemos lo que dice la Escritura. Dudamos a veces de los planes futuros de Dios. Y tememos por nuestro futuro. Situación no tan fuera de común para muchos. ¿Cuál es la respuesta nuestra? ¿Cómo ponemos en práctica lo que hemos aprendido de esta declaración de verdad o declaraciones de verdad? Lo pongo en términos muy sencillos, nada complicado. Necesitamos meditar en quién es Dios y quién es Jesucristo, a la luz de las Escrituras. El libro de Apocalipsis da mucha luz, pero no es el único lugar. La Biblia está llena de revelación, pero necesitamos conocer más a fondo quién es nuestro Dios y quién es el Señor Jesucristo, en la plenitud de su ser. Y al hacerlo, al meditar continuamente, nuestra respuesta debe ser alabar y adorar a nuestro Dios y al Cordero por quienes son y por lo que han hecho. Alabar y adorar a nuestro Dios y al Cordero por quienes son, sus características reveladas, sus atributos perfectos y lo que han hecho. Una cosa más que agrego: debemos fortalecernos en nuestra unión con el Señor Jesucristo.
en medio de todas las circunstancias difíciles. Dios ha provisto para nuestra unión con el Señor Jesucristo. Estamos unidos con Él. Estamos sentados en los lugares celestiales a la derecha de Dios Padre, juntamente con el Señor Jesucristo. Increíble pensarlo. Reconocer quiénes somos en Cristo y en medio de circunstancias adversas. Y muchos han vivido muchas circunstancias adversas durante esta pandemia. Y seguimos viviendo estas circunstancias. Pero nuestro Dios es incomparable. No hay otro semejante a Él. Oremos. Padre amado, estamos asombrados de tu revelación aquí en este capítulo. Una revelación tan profunda, tan significativa, tan detallada. Esto no es nada de accidente. Tú pusiste estas cifras, estas medidas precisas por motivos específicos. Obra en nuestros corazones para poder creerte en todas las cosas, para poder confiar en ti y saber quién eres. Y poder decir en nuestros corazones, al descubrir nuevas cosas acerca de tu ser, así es nuestro Dios. Y porque así eres, yo puedo confiar en ti, en mis circunstancias complicadas. Decido confiar en ti y no estoy solo. Pero Padre, hay algo dentro de nuestros corazones que anhela este futuro de estado eterno, de experimentar la plenitud de la comunión contigo, de disfrutar de una manera plena lo que significa relacionarnos contigo estrechamente. Sigue obrando en nosotros, Padre. Sigue transformando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Pedimos esto por Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Muchas gracias por su participación con nosotros. Que Dios les bendiga, que les guarde, que les siga dando anhelo, deseo de conocer más a Dios por su palabra. Señor.